noches, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Qué bendición que podamos estar de nuevo a través de la internet, a través de las redes, poder estar de nuevo conectados. Bueno, es un día lunes 13 creo que es, día más de cuarentena. Espero que le estén pasando bien, que apreciemos las cosas, no veamos las cosas negativas, sino que sacamos algo bueno de esto. Una es que quizás a través de esta cuarentena quizás nos acercamos más a Dios. A través de esto podemos compartir más con nuestra familia. Yo solo ya estoy con mi esposa. Sí, tratamos de compartir más juntos los dos, hacer cosas que quizás no estábamos, yo especialmente las hacía, pero hoy trato de hacerlas para mantenernos ocupados. Yo les he dicho que es importante que nuestra mente la mantengamos ocupada para que no darle lugar a que lleguen pensamientos que puedan entrar y nos desaniman o nos causan problemas. Este día quiero hacer un devocional. Yo sé que algunos, creo que Gerson con su familia, creo que Charlie también, no sé qué otros están haciendo devocionales con su familia. Entonces yo quiero que compartamos esta noche una meditación devocional, algo que pueda ayudarnos a que nuestra fe no decaiga. Recordemos que la fe viene a través de escuchar y escuchar la palabra de Dios. Entonces yo quiero que esta noche podamos estudiar un poco, meditar un poco en la palabra de Dios. Son las 7:19, voy a tratar de que no sea largo porque solo es un devocional, y después que lo dé, ustedes también pueden volver a meditar sobre estos versículos. Vamos a hablar del Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia, y en el Salmo 119 vamos a leer del 1 hasta como el 33, me parece, pero vamos a ir meditando varios versículos y vamos a ¿cómo se llama?, a tratar de poder estudiar un poco la palabra. He cambiado un poco el escenario, siempre es el mismo estudio mío. Ahora ya no estoy en el sillón, estoy en otro sillón donde atrás mi esposa decidió poner varias fotos de la familia, así que estamos cambiando un poco de escenario. El tema que vamos a meditar ahora es cómo la palabra de Dios puede cambiar mi vida. Entonces vamos a hablar de la palabra de Dios. Acordémonos que la palabra de Dios es lo más importante. Yo siempre decía, si como pastor me dieran a escoger qué quiere, que eliminemos la alabanza o la palabra en un culto, tiene que ser la alabanza, porque lo más importante es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es lo que Dios usa para transformarnos, es lo que Dios usa para hablarnos. Entonces la palabra de Dios, el que tiene, dice que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces la palabra de Dios es lo que tenemos que nosotros conocer, porque ahí conocemos la voluntad de Dios. Ahí lo que vamos a conocer, lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios sin conocer lo que Él quiere de nosotros. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque así conocemos la voluntad de Dios, así conocemos a Dios, a través de la palabra lo conocemos, sabemos cuál es, cómo Él se siente cuando nosotros le fallamos. Entonces es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 119. Vamos a leerlo del 1 al versículo 8. Yo voy a usar la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente. Tengo la Reina Valera, pero me ha gustado cómo lo dice esto. Usted no importa, lea la Reina Valera o lo ve. Entonces vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdense que este es un devocional, algo que tenemos que meditar, ir haciendo pausas y tratando de escudriñar más la palabra. La palabra dice que la escudriñemos, que meditemos en ella, es estudiarla, y es lo que ahorita vamos a tratar de hacer. Y dice, por eso me gustó, dice, en la Reina Valera dice bienaventurados, pero aquí dice felices son los íntegros, que es lo mismo. Muchos dicen bienaventurados son doblemente felices, pero dice felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en caminos del Señor. Nos ha ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos, oh
cuánto deseo que mis acciones sea un vivo reflejo de tu decreto. Tremendo, tremendo. En otras palabras, Señor, y es algo que Pablo tenía. Él temía no vivir lo que predicaba, y es algo que nosotros tenemos que también tener ese temor. Nuestro anhelo es que nuestra vida vaya de acuerdo a nuestras palabras. Y entonces aquí el salmista dice, oh, cuánto deseo que mis acciones, que lo que él hace o él hacía, sea un vivo reflejo a tus decretos, a tus mandamientos. Nuestra vida, dice la palabra de Dios, que no solo tenemos que ser oidores, sino que tenemos que ser hacedores. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Mire, qué tremendo. Entonces, primera, vamos a meditar en esto. Si se me pasa mucho el tiempo, voy a cortar y vamos a seguirlo tal vez mañana. Pero también en sentido, ya le estoy diciendo, tal vez mañana a la misma hora vamos a hablar un poco acerca del matrimonio. Es importante, especialmente en estos días donde estamos encerrados y eso no deja de traer más roce, y es importante cosas como esposos que tenemos que nosotros aprender acerca del matrimonio. Entonces, lo que el salmista está diciendo, que la forma y la única manera realmente de ser felices es que tenemos que aprender a vivir según la palabra de Dios. La única manera que usted y yo vamos a realmente encontrar la verdadera felicidad es cuando nosotros aprendemos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Otra palabra de Dios, ¿quién nos va a hacer felices? Es Dios. ¿Y cómo nos hace Dios felices? A través de su palabra. Eso es lo que el salmista está diciendo. Entonces, lo que tenemos que aprender es que la felicidad de nosotros no va a estar basada en cosas materiales. Aunque no me vayan a malinterpretar que las cosas de materiales son malas, no. En la vida tenemos que tener balance. Pero aquí prácticamente nos estamos yendo al primer mandamiento que Dios nos ha dejado. Y que en el Nuevo Testamento lo resume en uno, en las leyes, los 10 mandamientos del 1 al 4 prácticamente se trata sobre Dios. Y es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. El amar a Dios sobre todas las cosas, y dice sobre todas las cosas, es lo que nos va a hacer felices a cada uno de nosotros. Entonces, el salmista nos está enseñando que la verdadera felicidad está en ¿qué? En vivir conforme a la palabra de Dios. En vivir conforme a la palabra de Dios. Aquí se trata, en otras palabras, de hacer la voluntad de Él. Tenemos dos caminos. El ancho, como dice la palabra, o el angosto. En otras palabras, hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Dios. Hay que entender esto. Que la palabra o la voluntad de Dios es perfecta. Nuestro camino o nuestra voluntad no es perfecta. Cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones sin contar con la voluntad de Dios, vamos a tener problemas tarde o temprano, porque nuestros caminos no son perfectos. El camino perfecto es el del Señor. Nadie conoce el mañana, Dios sí lo conoce. Nadie sabía que iba a venir esta pandemia. Dios sí sabía. No es que Dios la ha mandado. La misma maldad del hombre. La misma maldad del hombre produce cosas que después a Dios le estamos echando la culpa. Dios lo ha permitido. Y Dios en todo, Él siempre saca provecho. Por eso también como hijos de Dios dice la palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas que nos ayudan para bien. Y esto nos va a ayudar en algo que al final vamos a quedar bueno para nuestra vida. Entonces, hay dos voluntades. La de nosotros o la de Dios. ¿Cuál es la que nosotros tenemos que hacer? La de Dios. ¿Es fácil? No es fácil. Aún en nuestra humanidad que es débil. Pero escogemos hacer la voluntad de Dios, eso nos va a traer felicidad. ¿O no es así como hijos? Pongámonos como hijos.
Cuando nuestros padres nos dicen que hagamos algo, aunque nosotros no queramos, y lo hacemos, al final nos trae ¿qué? Nos trae paz. Porque cuando no hacemos lo que nuestros padres están diciendo, sabemos que tarde o temprano se dan cuenta que no le hemos hecho caso y eso nos va a traer problemas. Entonces, el camino de Dios es perfecto y el camino de Dios es limpio. El hacer su voluntad, eso nos va a traer felicidad, eso nos va a traer gozo, eso nos va a traer recompensa. Porque la obediencia significa ¿qué? Bendición. Queremos bendiciones en nuestra vida. Seamos obedientes. ¿Obedientes a qué? A la palabra de Dios. Y eso va a traer la felicidad a nosotros. Aquí no es como muchos canales de televisión dicen, venga y mande dinero, haga esto, haga aquello, y Dios lo va a bendecir. Sin obediencia no hay bendición, hermano. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Entonces, Dios va a usar la palabra de Dios ¿para qué? El mismo Salmo 119 dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y que guía ¿qué? Ilumina nuestro camino. Entonces, Dios va a usar la palabra ¿para qué? Para guiarnos. Para ¿cómo se llama? Para enseñarnos cuál es el camino que tenemos que tener. Va a usar su palabra. A través de la palabra, Él nos enseña qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que. Y Él usa ¿qué? La palabra de Dios. Esto es importante que nosotros entendamos esto. Tenemos que nosotros entender que la manera como nosotros, hermanos, vamos a ser bendecidos y vamos a encontrar felicidad es a través de la palabra de Dios. Acordémonos que divagamos entre dos cosas, en las cosas de Dios o las cosas del mundo. Todas las cosas del mundo son malas, no. Todas las cosas del mundo no son malas. No es malo ir al mar, no es malo ir a una fiesta, no es malo ir a una reunión, no es malo salir de viaje, comprarse un carro, no son malas. El problema cuando esto empieza a ocupar el lugar de Dios. Ahí es el problema. Cuando dejamos de hacer muchas cosas para Dios porque tengo otras cosas que hacer y empieza a tomar el primer lugar lo otro. Entonces eso es el problema, el lugar que empieza a tomar en nuestra vida. Pero el objetivo es que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Entonces Dios va a usar la palabra ¿para qué? Para guiarnos. Entonces eso es lo primero, lo que tenemos que nosotros entender, que la verdadera felicidad la vamos a encontrar como viviendo la palabra de Dios. El Señor es claro, dice, yo amo a los que me aman, dice. Y los que me aman son los que hacen mi voluntad o me obedecen. Así lo compara el Señor. Dice, estoy cansado de sacrificio, dice. Yo quiero obediencia. No solo sean oidores, dice la palabra de Dios, sino que también hacedores. Entonces, ¿cómo yo voy a poder encontrar la felicidad? La verdadera felicidad es tratando de vivir la palabra de Dios. El 50%, el 70%, no el 100%. Dios quiere que le hagamos caso en todo. En todo y en todo. No a medias. Dios no nos quiere a medias. No nos quiere el 75%, quiere el 100%. Entonces Dios quiere que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Entonces, es lo primero. Así lo dice. Que es lo que tenemos que nosotros entender. Que felices, como dice el Salmo, son los que obedecen ¿qué? Sus leyes. Y lo buscan con todo el corazón. Acordémonos la importancia del corazón, hermano. El corazón está en la voluntad. El corazón está en nuestros pensamientos. Nuestros sentimientos. Entonces nuestro corazón tenemos que entregárselo al Señor el 100%. Si nosotros no le entregamos nuestro corazón a Dios, ¿cómo vamos a hacer su voluntad? Si ahí está nuestra voluntad, ahí está la voluntad del hombre. Entonces tenemos que hacerlo por eso. Y lo que buscan con todo el corazón, no es por emociones. Dios no es emoción, hermano. Por emoción quiero ir el domingo, quiero servir, quiero hacer esto, es la emoción, pero ese otro domingo ya no lo quiero hacer. Cuando usted lo hace de corazón, no importa ese domingo, tenga ganas, no tenga ganas, pero yo lo voy a hacer, porque lo estoy haciendo de todo corazón. Estoy comprometido con Dios.
sé lo que yo quiero. Entonces es importante, como dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean vivo reflejo de tus decretos. Entonces dice, no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Da vergüenza, hermano, cuando uno va a la palabra de Dios y no ha sido obediente, ¿o no es así? Y va a la palabra y ve que hay cosas que dice la palabra que nosotros no la hemos hecho, al contrario, hemos estado viviendo en pecado. Entonces nos da vergüenza y muchas veces a causa de que nos da vergüenza, ¿qué hacemos? Empezamos a ¿qué? Ya vamos menos tiempo a la iglesia, pasamos menos tiempo con Dios. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué sucedió? Se escondieron porque les daba pena, les daba vergüenza. Porque no habían sido ¿qué? Obedientes al mandato de Dios. A la palabra que Dios le había dado. Mientras ellos la cumplieron, eran felices. Tenían gozo, tenían alegría. Pero cuando ellos desobedecieron la palabra de Dios, les vino vergüenza. Y se escondían y Dios los buscaba. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no hacemos lo mismo? Y ponemos excusas y empezamos a nuestra familia a decir, no vayamos, es que la iglesia es muy cansado, es que el pastor, es que la hermana, es que aquello y que mucho exigen. Pero es porque algo te está dando vergüenza. De algo tú estás escondiéndote. Es importante que la verdadera felicidad está en la palabra de Dios. El segundo punto lo vamos en el mismo Salmo 119, el 9 y el 16. No lo quiero hacer muy largo, ya pasado camino algo, son varios puntos que quiero hablar. Y dice así: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Es una pregunta. Ahora, esa misma pregunta tenemos que ponernos nosotros. ¿Cómo podemos mantener limpio nuestro camino? Acordémonos que no somos perfectos, fallamos. Pero ¿cómo limpiamos cuando nos ensuciamos? Cuando en el mundo físico, si nosotros, más ahora con el coronavirus, que por todos lados donde usted está o en su casa, hay gente que tiene gel y jabón y todo para limpiarse. ¿Cómo limpiamos nosotros cuando fallamos? Vamos a Dios, le pido un perdón en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo puede una persona mantenerse limpio? Obedeciendo la palabra. Mire qué poderosa es la palabra. La palabra de Dios no va a permitir que usted y yo nos ensuciemos, nos contaminemos, nos intoxiquemos. Acordémonos que el mundo nos intoxica. Muchas veces lo que oímos, lo que vemos nos intoxica. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a mantener limpios? Con la palabra de Dios. Hoy han puesto una cantidad de cosas, que máscara, que guantes, que jabón, que gel. Hace poco fui al supermercado y un señor andaba un casco de soldador y creo que pesaba más porque ya tenía sus años el señor y todo se estaba doblándose, ¿verdad? Porque se estaba cubriendo. Y yo he estado observando y digo, ¿cómo la gente ahora están tratando de obedecer? Si así obedeciéramos a Dios, ¿verdad? Como fuera el mundo de diferente. Y no puede decir nada el presidente, ya el presidente, ya la gente, ya hay que obedecerle, porque le tienen miedo a la muerte. Y si así le obedeciéramos nosotros a Dios, pero jugamos con Él, no le obedecemos. Pero cuando nosotros le obedecemos es la manera que nosotros nos podemos ¿qué? Mantener. ¿Cómo? Nos mantenemos limpios, nos mantenemos una vida íntegra. Solamente el amar, el obedecer la palabra de Dios es que nos puede hacer que nosotros mantengamos una vida íntegra, una vida recta. En Job dice que Job era perfecto y justo. Acordémonos que justo solo es Dios. Pero en términos humanos, dice que él era perfecto y justo. Pero en el mismo Job, capítulo 1, versículo 1, explica por qué él era justo. Porque se apartaba del mal. En otras palabras, obedecía la palabra de Dios. El obedecer la palabra de Dios lo hacía ¿qué? Ser íntegro, ser justo, ser perfecto. Estar limpio. ¿Ante quién? Ante Dios.
Por eso es importante que nosotros veamos, hermano, la importancia de la palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios produce, todo lo que la palabra de Dios hace. La palabra, el deleitarse, el amar la palabra de Dios, nos hace poder mantener una vida íntegra. Íntegra. No en términos humanos, sino en términos celestiales. Ahora, ¿es posible esto? ¿Es posible poder tener una vida íntegra? Humanamente, no es posible. ¿Sabe cuando nosotros lo podemos hacer posible? Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios. Porque en nuestras fuerzas es imposible. Por eso yo siempre estoy en contra de muchas iglesias que llenan de una cantidad de normas, de reglas a las personas. Que tienen que usar la mujer el vestido hasta el tobillo, el hombre hasta acá, no ponerse corbata, no hacer estas cosas. Llenan al hombre y a los hombres y a las mujeres de una cantidad de normas, pero son normas humanas, y humanas va a ser imposible que nosotros lo podamos hacer. Sabe que muchas de estas personas, de estas mujeres que se ponen sus vestidos hasta el tobillo, y de estos hombres que toda la vida con sus botones hasta, son las personas más chambrosas, más peleoneras que hay. Porque están tratando ¿de qué? De hacerlo en sus fuerzas. Y humanamente es imposible. Aquel que quiere vivir bajo la ley está en condenación, porque nadie pudo cumplir la ley, solo Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder ser íntegros? Amar la palabra de Dios, en otras palabras, obedecer la palabra de Dios, cuando nosotros disponemos a entregarle el corazón a Dios. Cuando nosotros venimos y atesoramos la palabra, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón. De nuestra mente la tenemos que bajar a nuestro corazón. ¿Y cómo puedo hacerlo, pastor? Bueno, empecemos a pronunciar, a memorizar la palabra. Cuando usted sienta, usted está bajando la palabra hacia su corazón. Y cuando usted baje la palabra a su corazón, ahí la va a guardar. ¿Y cómo yo sé que cuando tengo guardada la palabra en mi corazón? Cuando vienen los momentos difíciles, ahí usted saca la espada. Cuando vienen aquellos ataques del enemigo, usted saca la espada, saca la palabra que tiene en su corazón. Porque del tesoro de nuestro corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. De cuando vienen esos ataques, usted dice, no habrá arma forjada que prevalezca contra mí. Por un camino viene el enemigo, por 7 salen corriendo, porque usted tiene la palabra en su corazón. Solamente que nosotros le entreguemos el corazón a nuestro Dios, que atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón, es la única manera que yo puedo, ¿qué? Ser íntegro. No hay otra manera, no hay otra forma. Tenemos que disponer nuestro corazón, permitir que el Espíritu Santo accione en nuestro corazón. El Espíritu Santo no va a accionar contrario a la palabra. Una vez una persona, una hermana en la iglesia, no llegó un domingo. Y de repente o el siguiente domingo me vio y me dijo, pastor, no viene el domingo. Sí. Yo no les pregunto, porque esto, yo siempre he dicho una cosa, esto es personal. Hay pastores que sí, les están preguntando y lo están machacando. Cada quien lo va a hacer como quiera. Pero este es personal. Quien pierde la bendición somos nosotros cuando nosotros desobedecemos a Dios. Sí, ¿por qué no viniste? Le dije yo. Es que yo ya estaba preparada, me dijo. Y el Espíritu Santo me dijo que no fuera a la iglesia. De verdad, le dije. Solo me le quedé viendo y no le dije nada. Pero yo dije, la única persona que estaba haciendo daño era ella. Porque el único que se estaba engañando era ella. Era esta persona. Porque esa palabra no era del Espíritu Santo, era el diablo que le estaba hablando, o su propia carne. Entonces es importante que nosotros, hermanos, entendamos la necesidad, no quiero ser muy largo, la necesidad de amar la palabra de Dios, deleitarnos, para poder nosotros vivir una vida que íntegra. Ahora en el otro salmo, el 17:24, vamos a buscar el 17:24, no tenemos prisa, es vigilia. No es vigilia. Sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Entonces,
abre mis ojos para que veas las verdaderas maravillas que hay en tus enseñanzas. El salmista estaba pasando momentos difíciles y dice, no soy más que un extranjero a la tierra, no escondas de mí tus mandatos. Acordémonos que en nuestra vida, hermano, vamos a pasar altos y bajos, momentos buenos y momentos difíciles. Lo dice Eclesiastés, son balances que Dios ocupa, es la balanza que Dios ocupa en nuestra vida. Entonces vamos a pasar momentos difíciles. Pero ¿qué hizo el salmista en los momentos difíciles? ¿Qué hace usted en los momentos difíciles? ¿Qué está haciendo usted en estos momentos que usted está quizás angustiado? Quizás porque no tiene dinero para pagar la casa, para pagar la luz. Quizás usted está angustiado porque no sabe qué va a pasar con el trabajo. O si tiene una empresa, usted no sabe qué va a suceder, porque el tener una empresa no es fácil. Hay deudas, hay compromisos. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hizo el salmista en ese momento que él experimentó soledad, que experimentó rechazo, que experimentó abandono? ¿Qué es lo que él hace? Mire, lo importante que nosotros tenemos que entender, lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Abre mis ojos para que vea las verdaderas maravillas que hay en tu enseñanza. Mire, lo que hizo el salmista es buscar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en los momentos de angustia? Buscar la palabra de Dios. En los momentos de prueba, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos trae esperanza. La palabra de Dios nos trae ánimo. La palabra de Dios nos trae promesas. O no hay promesas. Hay más de 3.500 promesas en la palabra de Dios. Entonces tenemos que nosotros en momentos de angustia ir a buscar el Facebook. No. Busque la palabra de Dios. Ahí hay promesa para su vida. Ahí hay luz. Ahí hay esperanza. Ahí hay protección. Ahí hay vida. La palabra es vida. Eso es lo que el salmista hizo. En ese momento de circunstancias difíciles, él buscó poner atención a la palabra del Señor. Que Dios lo dirigiera a través de la palabra de Dios. Es importante, hermano, que nadie puede hacer nada, hermano, sin Dios. Necesitamos la gracia de Dios cada día. Necesitamos la gracia del Señor cada día. Por eso el salmista es lo que hace. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Correr a la palabra del Señor. Busquemos en estos tiempos. Por eso lo he dicho. En este tiempo de cuarentena, busque la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios. Evite, hermano, hermana, hablar con personas negativas. Deje de estar escuchando mensajes apocalípticos. Que lo único que le están hablando que ya es el fin del mundo. Yo no le voy a decir, la venida del Señor cada día se acerca. Y hay cantidad de señales. El tiempo hoy se ha cortado. La ciencia ha avanzado. Habla de terremotos, de hambruna, de guerras, de rumores de guerra. Todas estas son señales. Para los que creemos en el Señor, son señales de que la palabra se cumple. Pero deje de estarse llenando de cosas negativas. Busque la palabra de Dios. La palabra de Dios le va a traer vida, le va a traer esperanza, le va a traer ánimo, le va a traer sanidad. ¿Sabe que hoy hay muchas personas enfermas, pero mentalmente? Mentalmente ya se sienten que tienen hasta el coronavirus. Mentalmente nos inventamos tantas, la mente es poderosa, hermano. Mentalmente nos llenamos de tantas enfermedades. Busque la palabra de Dios. Apártese de aquellas personas negativas, aquellas personas que no le van a servir de bendición. Pero la palabra de Dios, en los momentos de angustia, es donde tenemos que ir a ella. Ese es el momento que nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor. Es los momentos. Bueno, vamos a ir a otro, al Salmo 120, el 25 al 32. Siempre estamos en el Salmo 119. Dice, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. ¿Cómo dice el salmista que él estaba? Estaba mal.
Estaba en el pozo cenagoso, que dice el Salmo 40, en el pozo de la desesperación, así estaba. ¿Cuál era el motivo? Mira el versículo 29. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Gálatas dice, no os engañéis. Nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, eso recibimos. Entonces, ¿qué es lo que le estaba pasando al salmista? Él solo se engaña, nosotros mismos nos engañamos. A veces estamos sufriendo porque hemos pecado. Por eso la palabra de Dios dice que Él es como un espejo. ¿A qué va nosotros usamos los espejos? Para irnos a ver cómo estamos. Si estamos bien o estamos mal. Si necesitamos arreglarnos o echarnos alguna cosa o algo así. Para vernos mejor. Entonces, la palabra, cuando nosotros vamos a la palabra, es como que nos examina y nos enseña cómo estamos ante Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. No crea que solo cuando llegó el Señor tiene que pedirle perdón a Dios. No, tenemos que pedirle siempre perdón a Dios por los pecados que cometemos diariamente. Cada día pecamos con nuestra mente. Nuestra mente está trabajando constantemente y trae unos pensamientos que a veces uno mismo le da pena hasta los pensamientos que tiene. Acordémonos que la palabra habla de pensamientos de muerte y pensamientos de no muerte. ¿Cuál es el pensamiento de no muerte? Bueno, el pensamiento de no muerte es aquel pensamiento, el pecado de no muerte y pecado de muerte. El pecado de muerte es aquel pensamiento, aquel pecado que yo planifico para hacer algo malo. Y eso la palabra le llama iniquidad. Yo planifico quizás ir a robar un banco, yo planifico quizás adulterar con alguien, yo planifico hacer tantas cosas, un asesinato. Eso se llama pecados de muerte. Pero hay pecados de no muerte. Constantemente nosotros con nuestra mente muchas veces, aún con las personas, nuestros seres amados, a veces podemos actuar más en este tiempo que estamos encerrados. Quizás pueden haber por el encierro, el estrés y todo eso, puede haber roces, y a veces nos hemos dejado llevar por el enojo y hemos abierto nuestra boca y hemos dicho cosas que no hemos dejado llevar en ese momento por enojo en la carne. Entonces hemos pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El enojarse no es pecado. El permitir que el enojo nos conduzca a hacer o decir algo, ese es el pecado. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Cada día, cada noche vamos ante el Señor. Señor, perdóname. ¿Pequé? Quiero que me perdone en el nombre de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos cuando los lavó sus pies? ¿Se recuerda? Cuando Pedro no quería y le dijo, no, Señor, si tú no tienes que hacer eso. No, si tú no lo haces, no eres parte del reino. Entonces, lávame todo, ¿no? Ya está lavado por la palabra. ¿Solo qué? Solo necesito lavarte los pies. ¿Y por qué le dijo los pies? ¿Qué le quiso enseñar? Porque en el diario caminar, los discípulos se ensuciaban de sus pies, hablando físicamente. Pero espiritualmente, en el diario vivir, nos ensuciamos con lo que oímos, con lo que vemos. Entonces, cada día nosotros tenemos que ir ante el Señor, ¿a qué? A limpiarnos de toda contaminación. Eso es cada día que nosotros tenemos que, Señor, perdóname, porque me dejé llevar por aquel compañero de trabajo, porque mi esposa o mi esposo me dijo algo y yo vine y actué por mi hijo o por mi hermana, por cualquier cosa que usted sepa, por aquello que me dejé llevar viéndolo en las redes sociales y yo no pude sostenerme y terminé viendo cosas que yo sabía que no tenía que verlas. Entonces, la palabra nos sirve ¿para qué? Nos sirve para examinarnos y reorientarnos. No solamente nos enseña dónde estamos mal, sino cómo tenemos que corregirnos. Mire qué bendición, esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, esas son muchas de las cosas que yo quisiera. Creo que vamos a seguir mañana con esto, porque es un devocional, algo que es de meditar, y entre más lo mismo que he leído y que usted lo puede leer en su casa, si usted se pone a leerlo, usted puede también leerlo y sacarle más, porque la palabra, entre más la leemos, más buscamos, más nos alimentamos, más le encontramos. Entonces es importante que nosotros
escudriñemos la palabra del Señor. Mire, salió 7:52, me llevé a los 15 minutos, pero hasta aquí vamos a llegar. Vamos a ver si seguimos mañana con esto, pero sí quiero también, he estado leyendo algo quiero hablar algo sobre los matrimonios, para que podamos también como pareja pues ser edificados. Acordemos que es la palabra de Dios que es la que nos ayuda. Así que qué bendición poder estar bendiciéndolos desde acá. Bendigo la vida suya, quiero orar, quiero bendecir su vida. Yo los cubro con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Que en su corazón haya paz, que en su hogar haya paz, que haya esperanza en su vida, que haya provisión en su hogar, que no le falte nada, que podamos ver la gloria de Dios, que podamos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, que podamos ser luz donde nosotros nos movemos. Clamamos por esta nación, El Salvador, clamamos por las autoridades, por los ministros, por el presidente, por los diputados, por la policía, por los jueces, por todos aquellos que están con autoridad para que tomen decisiones sabias. Como cristianos, aunque no nos gusten el gobierno o cualquiera de los que estén en el gobierno, pero tenemos una responsabilidad de estar orando por ellos, tenemos que estar intercediendo con ellos, porque también ellos tienen influencias así del enemigo, del diablo, pero nosotros tenemos que estar clamando para que puedan tener decisiones que traigan un beneficio para esta nación, que esta nación salga adelante, que sea esta nación, haya trabajo, que cese tanta violencia que día a día hay en este país, tanta muerte, tanta corrupción, tanta maldad que nosotros constantemente estamos viendo, violencia familiar y todo esto. Que este país pueda ser transformado, pero por Jesús, porque es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Oramos para que el Espíritu Santo se mueva en esta nación, pueda llevar al arrepentimiento a tanta persona, que podamos nosotros ser de bendición y llevar una palabra a alguien, quizás con las personas que usted está conviviendo en estos momentos. Si vive con otras personas, testifíquele de Jesús, testifíquele, háblele de lo que Jesús ha hecho en su vida. Así que los dejo esta noche con este mensaje y bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.